Marcos capítulo 2 del verso 1. Tienes que estar determinado para llegar a Jesús. Esto es algo que necesitamos entender no solamente con nuestra mente, sino con todo nuestro ser. Necesitamos un encuentro con el Hijo de Dios. En primer lugar, para nuestra salvación, para llegar realmente al objetivo que es la vida eterna. No hay vida eterna si no llegamos a Jesús. Necesitamos tener un encuentro con Él y que Él empiece a ser el Señor de nuestra vida. Eso debería ser el primer objetivo de toda persona que se acerca a Jesús. La salvación eterna. Realmente conocer a Jesús y tenerlo como Salvador y como Señor de nuestra vida. Si eso no estás seguro, estás en problemas. Por eso es tan importante estar determinado a tener un encuentro con Jesús y pedirle a Él perdón por nuestros pecados y pedirle a Él que Él sea el Señor de nuestra vida. Hay algo que vemos en nuestro diario caminar y vemos a través de toda la palabra de Dios que alguien que quiere tener un encuentro con Jesús normalmente siempre va a encontrar obstáculos o circunstancias que quieren impedir que tú te encuentres con Él. Pero yo te digo hoy, muchas veces las personas piensan que el que impide que llegues es Jesús. Jesús nunca te va a impedir a llegar a Él. Eso tienes que creer y saber con tu corazón. Jesús siempre desea que las personas lleguen a Él y tengan un encuentro con Él y sean transformados por el poder de su presencia. Siempre es el objetivo. Si alguien te hizo creer que Él no quiere que tú vengas junto a Él, te mintieron. Jesús quiere que tengas un encuentro. A veces parece ser que las circunstancias o las personas nos quieren hacer creer que no vas a poder, que no vas a poder llegar, o que no es para ti, sino es para otras personas. Entonces, tienes que estar determinado para llegar a donde está Jesús. Vemos que las personas en la Biblia que pusieron toda su confianza en Dios, fueron y lograron lo que ellos necesitaban. Tenemos que estar determinados y nuestra fe hace que nos movemos en dirección a Jesús. Tu fe te hace determinado. Tu fe, si tú crees que en Jesús está la salvación eterna, tú vas a hacer todo para llegar junto a Él. Si tu fe te dice que en Jesús hay perdón, aunque tu vida fue todo ruina, pero tú sabes en tu corazón que en Jesús hay perdón y hay restauración, vas a hacer todo para llegar a donde está Jesús. Vas a estar determinado y no va a haber circunstancia que te lo impida llegar a Jesús. Esto es poderoso. O sea, lo que necesitamos comprender es que en Jesús está verdaderamente lo que tu alma necesita, lo que tu cuerpo necesita, lo que todo tu ser necesita, pero tienes que determinarte. Hay personas que tienen mucho éxito en la vida porque están muy determinados en lo que hacen y saben que va a funcionar y creen que va a funcionar y les funciona. Vemos que hay deportistas, que hay profesionales que dan todo por un objetivo. Demos todo por ese encuentro con Jesús. Estemos determinados
de encontrarnos con Él. Entonces quiero leer el texto que dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, no pudieron acercarle a su amigo paralítico a Jesús por causa de la multitud. Había 4 amigos que eran verdaderamente amigos. Yo quiero decirte, sea un amigo como estos 4 amigos. Decirle al que está a tu lado, sea amigo como estos 4. Sea amigo como estos 4. Que ellos tenían un objetivo. Ellos querían la solución para su amigo. Y ellos creían que si ellos llegaban a Jesús, su amigo iba a ser sano. Eso era su fe y eso era su objetivo. Pero llegaron al lugar y había tanta gente y se ve que la gente no les dio paso, se ve que la gente quizás era egoísta y no pudieron entrar. Bueno, esta situación, esta circunstancia te hace pensar qué hubiéramos hecho en esa situación. Algunos hubieran dicho, bueno, ya no hay lugar, no puedo entrar, así que probablemente no es la voluntad de Dios. Entonces voy a irme de regreso a mi casa y voy a seguir viviendo así como vivía hasta ahora. Eso harían muchos, ¿sí o no? Sí. Otros hubieran dicho, pero qué insensible esa gente, ¿por qué no nos deja paso? Se hubieran airado mucho y pecando se hubieran ido maldiciendo y quedar en su condición, en su realidad. Vemos en la Biblia que casi todas las personas que quisieron acercarse a Jesús fueron estorbados por alguien para que no llegue. Pero Jesús siempre, a todos los que quisieron acercarse, le recibieron. Eso tienes que saber. O sea, si algo impide que llegues a Jesús, no es Jesús, no lo creas. Y si es alguien cercano a Jesús, no es Jesús el que te para. No es Él que te impide. Bueno, a mí me gustan estos amigos. No dice que se pelearon, no dice que se empujaron. Claro, para la ley probablemente cometieron un delito, pero seguramente ellos sabían cómo solucionarlo, porque se subieron al techo y abrieron el techo de la casa ajena. Abrieron el techo. ¡Qué tremendo! ¿No vieron otra solución? Dice, como no podían acercarle a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Di conmigo, al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué les llevó ahí? La fe de ellos. Ellos creían algo en su corazón. Si tan solamente llegamos a donde está Jesús, nuestro amigo va a ser sano. Empieza a creer. Empieza a creer por la salvación de tu familia. Decía a ti mismo, si tan solo llego a donde está Jesús, voy a clamar por mi familia y Dios va a salvar a toda mi casa.
Dios va a cambiar la realidad de mi matrimonio. Dios va a cambiar mi diagnóstico. Tengo que determinarme a mí mismo a hacer todo para llegar a donde está Jesús. Ellos le bajan enfrente de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: a mí me impacta mucho el corazón de Jesús. Si ustedes empiezan a hacer volar su imaginación, ustedes pueden imaginarse que quizás encima de Jesús cayó un montón de polvo del techo que ellos abrieron, quizás cascote, no sabemos todo lo que se cayó, pero a él no le importó. Él vio, ¿qué vio él? La fe de ellos. Él vio la fe de ellos. Y él dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. En orden de importancia, primero le perdona sus pecados, le limpia. Primero le soluciona su problema eterno. Primero le da la salvación eterna y después le soluciona también su problema de salud. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esos eran lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, le dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Aleluya. Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo aquel que perdona pecados. Jesús sigue siendo aquel que restaura vidas. Jesús sigue siendo aquel que sana matrimonios, que sana familias y que sana toda enfermedad y toda dolencia. Así que lo que necesitamos hoy es la fe de estos hombres, la fe que nos hace ser determinados para tener un encuentro con el Dios vivo. Esto es poderoso. Nosotros vemos que a estos hombres no le importó los obstáculos. Eso es un denominador común. Encontramos que las personas mismas que nos rodean a veces nos quieren impedir que recibamos el milagro. Pero Jesús lo quiere hacer. Mi pregunta es: ¿cuánto estás dispuesto a luchar por llegar a donde está Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a pelear por llegar a donde está Jesús? Porque eso va a determinar nuestra victoria. Siempre habrá obstáculos en el camino. El diablo mismo va a intentar hacer algo para impedir que tu situación cambie. Pero hay que empezar a tener los ojos puestos en Jesús. Hace unos días estaba en la casa de mi padre y estábamos hablando y bromeando, y entre las bromas salió una enseñanza profunda.
Yo soy el peor desastre para el barro. Así que cuando hay barro termina mi manejo. Me voy a la cuneta. Yo luego miro a las dos cunetas y no miro mi camino. Y estaba diciendo mi papá, cuando estás andando por el barro, tienes que mirar el objetivo y no los obstáculos. Y fue una enseñanza espiritual para mí. Porque yo sé que tengo miedo al barro y tengo más miedo a la cuneta, entonces miro ahí y ahí me voy. Primerito. Pero cuando estás mirando el objetivo en tus ojos empieza a ser más visible y vas para adelante. Cuando miras los obstáculos se hacen más grandes en tus ojos y te vas a donde tú miras. No te vas a donde tú quieres llegar, sino a donde está fija tu mirada. Eso es algo muy real. Entonces, ¿a dónde estás mirando? ¿Tienes los ojos en tus problemas o tienes tus ojos en el que puedes solucionar tus problemas? ¿Tienes los ojos en tu enfermedad o tienes los ojos en Jesús que ya venció en la cruz la enfermedad? ¿Tienes los ojos en tus problemas familiares o lo tienes en aquel que es el arquitecto del matrimonio y de la familia que puede sanar todo lo que está roto? Así que necesitamos aprender a mirar el objetivo y no los obstáculos. Porque cuando ahí nos determinamos, verdaderamente viene la solución. Estos hombres estaban determinados. Ellos no se desenfocaron porque la puerta estaba llena de gente y no había paso. Ellos no se limitaron porque el techo estaba cerrado. Ellos miraban el objetivo y su objetivo es llegar con su amigo enfrente de Jesús. Y cuando llegaron ahí, todo fue transformado. En presencia de Cristo Jesús, todo es transformado, porque Él en la cruz pagó, compró lo que nosotros necesitamos, vida eterna y todas las cosas con las cuales luchamos en esta tierra. No permitas que nada te detenga. Y vemos tantos ejemplos en la Biblia y quiero mencionar algunos. Bartimeo, que era un ciego hace muchos años, creo que había nacido ciego. Cuando él escuchó que Jesús venía por el camino, por supuesto él no sabía dónde venía, pero él estaba ahí atento porque la gente decía, ahí viene Jesús, y venía cada vez más gente. Pero ¿quién era Jesús? ¿Dónde estaba él? Entonces la única manera para Bartimeo, que no podía ver, era llamar la atención. Y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a reprenderle. No sé qué le dijo, quizás le dijo, ¿no ves que está enseñando Jesús? Cállate. Si es la voluntad de Dios, Jesús se va a acercar a ti, cállate. Le habrán dado un montón de argumentos religiosos, estoy seguro, porque yo creo que la gente no era muy distinta en ese tiempo a la gente de hoy. Pero ¿qué dice la palabra? Bartimeo se calló. No. Bartimeo gritó más fuerte. Él pasó encima de esta barrera que le impedía llegar a Jesús. Él no podía ver la única manera de que Jesús le escuche o le atienda era que él grite tan fuerte que Jesús diga a quién llama. Y empezó a gritar más fuerte.
Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y Jesús le sanó. Él estaba determinado de llegar a Jesús. A él no le importó la intimidación de los otros. La otra historia es la mujer del flujo de sangre, que según la ley judía, ella era impura y no podía venir a tocar al maestro. Ella tenía un obstáculo serio, su propia mentalidad, su tradición. Ella no podía venir, ella no podía tocar a Jesús. Pero en su corazón ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y ella estaba determinada. Y ella llegó en medio de la multitud y tocó a Jesús. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y parece ser que la mujer se asustó, porque se sentía como en infracción, según su tradición y sus leyes. Entonces tímidamente ella dijo, yo. Y Jesús le dije, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. O sea, sus tradiciones, lo que la gente pensaba, le daba temor y le bloqueaba. Pero ella, aunque tenía miedo, igual activó su fe y llegó a Jesús y recibió su milagro. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad y tenían que gritar a distancia cuando pasaba alguien que ellos eran leprosos, para que nadie se acerque a ellos. Nadie podía acercarse a ellos. De lejos se le echaba su comida. Era una condición terrible. Pero habían leprosos que estaban determinados de llegar a Jesús. Y rompieron todos esas estructuras que los hombres le habían hecho, porque ellos sabían en su corazón una cosa: el único que tiene la solución para mí es Jesús, y Él, solamente Él, va a transformar esta realidad de mi vida que ya no es vida. Si tú sientes que tu vida ya no es vida, probablemente acá no haya nadie con lepra, pero hay personas que están pasando tiempos tan duros, que a veces sienten en su corazón y lo dicen en su boca, que su vida parece que ni es vida. Tienes que estar determinado para llegar a Jesús. Estos leprosos eran tan rechazados, tantas heridas en su corazón, pero cuando llegaron a Jesús, Él los tocó y la lepra se fue y fueron sanados por el poder de Jesucristo. Aleluya. Esto es poderoso. El principal de la sinagoga también tenía obstáculos. La propia ley judía no le permitía llegar a Jesús, y mucho menos arrodillarse delante de Él y pedirle que venga a sanar a su hijo. Pero Él en su corazón creyó que la única solución para que su hija esté sana era Jesús. Y Él rompió sus paradigmas mentales. Él rompió todas esas estructuras religiosas y se fue
y se postró ante Jesús y le pidió que sanara a su hija. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Qué nos enseñan todas esas historias? Que prácticamente todas las personas en la Biblia que llegaron a Jesús y recibieron su milagro de salvación o de sanidad, tuvieron que pasar barreras. Barreras de los hombres o barreras que el mismo diablo puso. Barreras culturales o sociales o barreras religiosas. O barreras mentales, estructuras. Y yo creo que eso es lo más fuerte. Nuestro más grande enemigo somos nosotros mismos. Y nuestro entorno muchas veces. Lo que es tan maravilloso, que cada persona de estas llegaron a Jesús y nadie fue rechazado. Nadie fue rechazado. La mujer sirofenicia, que era de otro pueblo, que no era del pueblo de Dios, que vino con su hijo endemoniado, estaba determinada que en Jesús estaba la solución. Pero Jesús en principio le dice, le da a entender que no, está poniendo a prueba su fe. Pero ella le dice, yo solo necesito las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios. Y Jesús le da lo que ella ha pedido. Se admira de su fe. Esto es tremendo. Jesús siempre lo hace. Zaqueo, este hombre pequeño, corrupto, cobrador de impuestos, él estaba determinado de ver a Jesús. Yo me imagino que el corazón de Zaqueo estaba tan destruido. Él estaba tan cansado de pecar. Él estaba tan cansado de la corrupción. Él se iba por la calle y decían, ahí está el ladrón. Y sucedía lo que sucede en nuestro tiempo con los peores políticos, que la gente les grita cosas en la calle y ya no pueden salir. Y Zaqueo estaba tan determinado de encontrar a Jesús, que estaba dispuesto a que todos le señalen, a que todos le griten, a que le digan cosas. Pero él subió a un árbol porque era muy pequeño y era mucha la gente, porque él quería ver a Jesús. Él tenía una esperanza en su corazón. Él estaba podrido de pecar. La gente le veía como un ladrón. La gente le veía como el corrupto. La gente le veía como el hombre malo. Pero Jesús vio otra cosa. ¿Saben lo que vio Jesús? Jesús vio un hombre determinado a tener un encuentro con él. Jesús vio a un hombre arrepentido. Jesús vio a un hombre por el cual él iba a morir y iba a perdonar sus pecados y restaurar su vida. Jesús ya vio un corazón transformado mientras la gente seguía acusándolo. Porque Jesús mira al corazón. Y aquel día ese hombre Zaqueo fue libre. Tuvo ese encuentro que él anheló con Jesús. Fueron perdonados sus pecados y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Él tuvo que romper su orgullo. Él tuvo que romper todo lo que dirán. Muchas veces el qué dirán nos impide tener un encuentro. ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá la sociedad? Tienes que estar determinado porque Jesús es la única solución a tu vida. Para vida eterna y para las cosas de esta tierra también.
Jesús es la verdadera solución. Para María y Marta, la muerte de Lázaro era el obstáculo. Ellos le decían a Jesús, cuando Jesús vino y ya estaban en pleno velorio, ya eran varios días la muerte de Lázaro, ellos le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. O sea, su mente daba para creer en milagros de sanidad. Pero la muerte ya para ellos era algo definitivo. Ya no había solución según su mente. Su estructura mental no le permitía creer en la resurrección. Y Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ellos responden, sí, yo sé que en el día, algún día, cuando todos resucitan, va a resucitar. Y Él les dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y me impacta lo que sucede cuando ellos llegan a la tumba. María y Marta dicen, pero si se saca la piedra, va a salir un olor muy fuerte. O sea, las muchas cosas que nos impiden muchas veces recibir lo que Jesús tiene. Y a mí me impacta, Jesús le pide a ellos que ellos saquen la piedra. Jesús podía decir, piedra, quítate de ahí. Y Lázaro, sal de la tumba. Pero Jesús le pidió que ellos quiten la piedra. Y yo creo que muchos de nosotros tienen que quitar la piedra de las estructuras mentales que nos impide recibir lo que Jesús tiene para nosotros. Jesús, esa parte les pidió a ellos, quiten la piedra. Y cuando ellos quitaron la piedra, Jesús dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro se levantó de los muertos. No hay límites. No hay límites. Jesús es el Dios Todopoderoso. Saca todos los obstáculos y enfócate en Jesús. Así como la enseñanza de mi Padre cómo andar en el barro, mirar el objetivo y ir para adelante. No mirar las circunstancias ni los obstáculos, sino quitarlos de en medio. La palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Todo lo que nos impide enfocarnos en Él, tenemos que sacar de la vista. Esto es tremendo. Esto es poderoso. Jesús es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es vigente hoy para cada quien que la cree. Amén. Querido Padre, tú eres bueno en gran manera. Con todo nuestro corazón te anhelamos, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces hemos permitido que obstáculos, circunstancias, personas nos frenen y nos desenfoquen de ti. Señor, pero sobre todas las cosas, estructuras mentales que están en nuestra mente nos han puesto límites, Señor.
Señor, tantas veces hemos mirado a los costados, mirado lo difícil del camino y nuestros ojos te han perdido de vista. Señor, yo te pido hoy que tú enciendas por tu espíritu una determinación en cada uno de nosotros de tener un encuentro contigo. Señor, que cada uno de nosotros pueda estar determinado de que tú sanes nuestro corazón, que tú perdones nuestros pecados y que tú sanes todo lo que está enfermo en nuestra familia. Que tú, Señor, cambies las realidades, los diagnósticos. Que tú sanes las familias que están destruidas, los matrimonios que están en dificultades. En el nombre de Jesús. Señor, tantas veces hemos peleado tanto y puesto nuestra esperanza en personas y perdido tanto tiempo en esto. Pero hoy tomamos la decisión de enfocarnos en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra salvación está en ti, Señor. Todo lo que nuestro corazón necesita está en ti. Todo fue pagado en la cruz. Todo está ahí, Señor. Y yo te pido que tú ayudes nuestro corazón a llegar junto a ti. A llegar junto a ti. Señor, estos hombres que bajaron a su amigo enfrente tuyo, en su corazón estaban seguros que si llegaban a donde estabas tú, su amigo iba a ser sano. Quizás ellos ni entendieron que también iba a ser salvo. Señor, yo te pido que esta palabra arda en nuestros corazones. Yo te pido que hoy en muchos la manera de ver las cosas y la manera de enfocarse cambie. Yo te pido hoy que por el poder del Espíritu Santo toda estructura mental, religiosa que impida llegar a ti sea quemado por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos perdón por las dudas y por la incredulidad. Señor, tú mismo dijiste, encontrará fe el Hijo de Hombre cuando regrese. Señor, todos sabemos que cuando hay una fe completa en nosotros, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llegar al objetivo. Y yo te pido hoy sobre cada uno de nosotros y sobre los que nos ven un bautismo de fe, Señor. Una fe celestial, una fe completa en ti, Jesús. Señor, una fe completa en todo lo que compraste en la cruz del Calvario. Todo fue pagado en el momento que tú dijiste, consumado es. Tú dijiste, ya está pagado, ya está hecho, ya fue comprado, ya está a disposición. Y tu palabra nos dice que todas las promesas de Dios son en Jesús. Sí, amén, para gloria de Dios Padre. Activa la fe, Señor, en cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti, Jesús. Obra en nosotros esa fe. Pídele fe a Dios. Pídele una fe sobrenatural.
Pide que sane tu mirada y que tu mirada esté en Jesús. Mientras cantamos esa canción, empieza a pedir a Dios que cambie tu perspectiva, que toda estructura mental que impide llegar a Jesús sea quitado. Empieza a orar ahí en tu lugar.